Te daré 1.000.000 de pesos si salvas a este perro. El millonario se rió mirando al veterinario con su bata manchada de sangre. No sabía que estaba apostando con la persona equivocada y que ese perro moribundo cambiaría todo para siempre. La clínica veterinaria Esperanza Animal no era lo que se podría llamar un lugar de lujo. Estaba ubicada en la periferia de la ciudad, en un barrio donde las calles sin pavimentar se llenaban de lodo cuando llovía. El letrero de neón en la fachada parpadeaba intermitentemente, con la letra E completamente apagada desde hacía meses. Las paredes exteriores necesitaban pintura urgentemente, y la puerta de entrada crujía cada vez que alguien la abría. Pero a pesar de su apariencia humilde, esa pequeña clínica era el refugio de decenas de animales abandonados, el único lugar donde los dueños sin recursos podían llevar a sus mascotas cuando nadie más las aceptaba. El doctor Andrés Moreno tenía 35 años, aunque las canas prematuras en sus sienes y las profundas ojeras bajo sus ojos lo hacían parecer mayor. Su bata blanca, que alguna vez fue inmaculada, ahora mostraba las huellas de años de trabajo incansable, manchas de sangre que nunca salieron completamente, quemaduras de desinfectante, rasgaduras remendadas una y otra vez. Sus manos, de dedos largos y delgados, temblaban ligeramente por el cansancio. Llevaba 36 horas sin dormir, después de haber atendido una emergencia tras otra. Un gato envenenado a medianoche, una perra en parto complicado al amanecer, un perro con infección severa por la tarde. Era martes, 7 de la mañana, cuando Andrés terminaba de suturar la pata de un perro callejero que había sido atropellado 2 días antes. El animal, un mestizo de color café con manchas blancas, respiraba suavemente bajo anestesia. Carmen Ruiz, su única asistente, una mujer de 28 años con el cabello recogido en una cola de caballo y ojos cansados pero amables, limpiaba los instrumentos quirúrgicos en el lavabo oxidado. «Doctor, este es el último del turno de noche», dijo Carmen con voz suave, sabiendo que Andrés necesitaba descansar. Debería irse a casa, dormir aunque sea unas horas. Andrés se quitó los guantes quirúrgicos desechables, que eran los más baratos que había conseguido, y se pasó la mano por el rostro. El olor a desinfectante y a sudor era tan familiar que ya ni lo notaba. «No puedo, Carmen. Prometí a la señora Martínez que su perro estaría listo para recoger a las 9. Necesita el dinero que le presté de vuelta». Carmen suspiró. Conocía a Andrés lo suficiente para saber que era inútil argumentar. El doctor tenía la costumbre de prestar dinero a los dueños que no podían pagar las consultas, dinero que casi nunca recuperaba. La clínica apenas sobrevivía mes a mes, dependiendo de las donaciones ocasionales y los pagos parciales de clientes agradecidos. El edificio que albergaba la clínica era una antigua casa de 2 pisos que Andrés había heredado de su abuela. La planta baja funcionaba como clínica, con una pequeña sala de espera que tenía 6 sillas de plástico desiguales, un mostrador de madera desgastada y estantes con medicamentos genéricos y alimento para mascotas de bajo costo. La sala de consultas era diminuta, apenas suficiente para una camilla metálica, un armario con instrumentos y un pequeño escritorio donde Andrés guardaba los expedientes de sus pacientes en carpetas deterioradas. La sala de cirugía era todavía más pequeña, con una mesa de operaciones que había comprado de segunda mano hacía 10 años, lámparas quirúrgicas que a veces parpadeaban durante las operaciones, y equipos médicos que eran antiguos pero funcionales. En la planta alta vivía Andrés, en un apartamento de un solo cuarto que compartía con 3 perros rescatados que no había conseguido dar en adopción, 2 gatos ancianos y un loro que había llegado con un ala rota y nunca se fue.
El dinero simplemente no alcanzaba. Los proveedores de medicamentos lo llamaban cada semana exigiendo pagos atrasados. La renta de los equipos médicos que no podía comprar se acumulaba. El recibo de electricidad del mes anterior todavía estaba sin pagar. Pero Andrés nunca rechazaba a un animal necesitado, sin importar si el dueño podía pagar o no. Esa era su debilidad, su gran defecto según algunos, su mayor virtud según otros. Carmen sabía todo esto. Por eso había rechazado 3 ofertas de trabajo mejor pagadas en clínicas veterinarias modernas del centro de la ciudad. Porque creía en lo que Andrés estaba haciendo, incluso cuando era financieramente imposible. «Doctor», dijo Carmen mirando por la ventana mugrienta hacia la calle, «hay un auto muy caro afuera, un Mercedes negro. Nunca había visto uno así por aquí». Andrés frunció el ceño. Los autos de lujo no aparecían en su vecindario a menos que estuvieran perdidos o buscando algo ilegal. Fue entonces cuando la puerta de la clínica se abrió violentamente. Roberto Castellanos tenía 50 años y todo el dinero que una persona podría necesitar en varias vidas. Dueño de Castellanos Industries, una empresa de tecnología valuada en más de 500 millones de pesos, Roberto era conocido en los círculos empresariales por su astucia despiadada y su total falta de empatía. Vestía un traje Armani de color gris oscuro que costaba más que todo el inventario de medicamentos de la clínica de Andrés. Su reloj, Patek Philippe, brillaba en su muñeca, valuado en aproximadamente 800,000 pesos. El cabello perfectamente peinado con gel importado, zapatos italianos que nunca habían tocado tierra sin pavimentar. Entró a la clínica como si fuera dueño del lugar, su nariz arrugándose en una expresión de disgusto absoluto, mientras observaba el estado humilde de la sala de espera. «¿Esto es una clínica veterinaria o un basurero?», fueron sus primeras palabras, dichas con un tono que dejaba clara su opinión. Detrás de él venían 2 hombres vestidos de negro, claramente guardaespaldas, y entre ellos cargaban algo envuelto en una manta de cachemira cara. Andrés salió de la sala de cirugía, todavía con su bata manchada de la operación anterior. Sus ojos, inyectados de sangre por la falta de sueño, se fijaron inmediatamente en el bulto que los guardaespaldas depositaron bruscamente sobre el mostrador de recepción. «¿Qué?», comenzó a preguntar, pero las palabras se le atascaron en la garganta cuando vio lo que había debajo de la manta. Era un pastor alemán de pelaje negro y café, probablemente de raza pura, a juzgar por sus características. Pero el perro estaba en un estado horrible. Sangre fresca manaba de múltiples heridas en su costado, su respiración era laboriosa y superficial, los ojos medio cerrados en agonía. Una de sus patas traseras estaba claramente fracturada, torcida en un ángulo antinatural. «Dios mío», Carmen jadeó, acercándose inmediatamente. «Fue atropellado», Roberto dijo con la misma emoción que usaría para describir el clima. «Por mi auto, para ser preciso. El estúpido animal se atravesó en la carretera cuando iba saliendo de mi club de golf». Andrés ya estaba examinando al perro, sus manos moviéndose con precisión profesional a pesar del cansancio. Palpó cuidadosamente las costillas, escuchó la respiración, verificó las pupilas. El diagnóstico era grave. «Este perro necesita cirugía inmediata», dijo Andrés, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. «Tiene hemorragia interna, probablemente el vaso roto, la pata fracturada en 3 lugares y posible trauma craneal. Necesito operarlo ahora o morirá en menos de 1 hora». Roberto lo miró con una expresión que mezclaba aburrimiento y leve diversión. «Haga lo que tenga que hacer. Es el perro de mi hija. Si se muere, no me dejará en paz durante meses». No había amor en esas palabras, no había preocupación genuina, solo molestia por la inconveniencia.
Andrés asintió, preparándose mentalmente para lo que sería una cirugía extremadamente compleja. Carmen ya estaba preparando la sala de operaciones, moviendo al perro callejero que acababan de operar a una jaula de recuperación. «Señor», dijo Andrés, «esto será caro. La cirugía, los medicamentos, la hospitalización. Estamos hablando de al menos 50,000 pesos, quizás más, dependiendo de complicaciones». Roberto soltó una risa corta y despectiva. 50,000 pesos, eso es lo que gasto en una cena. No me insulte hablando de dinero como si fuera relevante. Sacó su cartera de cuero genuino y extrajo una tarjeta de crédito platino. Haga lo que sea necesario, pero si el perro muere, no pago nada. ¿Entendido? La frialdad de esa declaración hizo que Carmen dejara de moverse por un momento. Andrés sintió la rabia creciendo en su pecho, pero la sofocó. El perro era lo importante ahora, no su opinión sobre el dueño. «Entendido», dijo entre dientes. Mientras Carmen preparaba al perro para la cirugía, limpiando las heridas y conectando el suero intravenoso, Roberto observaba la clínica con una expresión de disgusto creciente. «¿Realmente opera en este lugar?», preguntó mirando hacia la sala de cirugía a través de la puerta entreabierta. «Parece sacado de los años 50. Esos equipos siquiera funcionan». Andrés respiró profundamente, controlando su temperamento. «Funcionan perfectamente. He realizado cientos de cirugías exitosas con este equipo». «Cientos de cirugías en perros callejeros, supongo», Roberto se burló. «Mi perro es de pura raza, valuado en 200,000 pesos. Fue importado de Alemania. No es uno de esos animales de la calle que probablemente trata aquí». La implicación era clara y ofensiva. Roberto estaba sugiriendo que Andrés no era capaz de tratar a un animal de valor. Carmen abrió la boca para defender a su jefe, pero Andrés le hizo una señal silenciosa de que no valía la pena. «Todos los animales merecen el mismo nivel de cuidado», dijo Andrés simplemente. «Ya sea un perro de raza pura o un callejero, mi compromiso es el mismo: salvar su vida». Roberto lo miró con una expresión que claramente decía que pensaba que Andrés era un idiota por pensar así. «¡Qué noble!», dijo con sarcasmo. «Supongo que por eso está trabajando en este lugar deplorable, en lugar de en una clínica de verdad». Andrés apretó los puños, pero no respondió. El perro comenzó a convulsionar ligeramente, señal de que su condición empeoraba rápidamente. «Necesito empezar ahora», dijo Andrés. «¿Se quedará a esperar?». Roberto miró su reloj caro con exasperación. «¿Cuánto tomará?». 3, quizás 4 horas. Es una cirugía compleja». «Absolutamente no. Tengo una junta importante a las 11. Dejó una tarjeta de presentación con números de teléfono en el mostrador. Llámeme cuando termine. Espero noticias de que el perro sobrevivió». Y con eso, Roberto Castellanos se dirigió hacia la puerta, pero justo antes de salir, se detuvo y se volteó. «Una cosa más, doctor», dijo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Si este perro muere en su clínica, me aseguraré de que todo el mundo sepa que fue por su incompetencia. Con mis contactos y mi dinero, podría cerrar este lugar en una semana. ¿Me entiende?». No era una advertencia. Era una amenaza directa. Andrés sostuvo su mirada sin parpadear. «El perro no morirá». Roberto sonrió más ampliamente. «Eso espero, por su bien». Y se fue, dejando atrás el olor de su perfume caro y el sonido de la puerta cerrándose bruscamente. Carmen explotó apenas el millonario salió. «¡Qué hombre tan horrible! ¿Cómo puede alguien ser tan cruel?». Ni siquiera preguntó el nombre del perro. Andrés miraba al pastor alemán en la mesa, su respiración cada vez más débil. «El nombre no importa ahora, Carmen. Lo que importa es que este perro va a vivir. Voy a asegurarme de eso». Pero en su interior, Andrés sabía la verdad. Este no era un caso ordinario. Las lesiones eran extensas, el trauma severo.
Incluso en un hospital veterinario de alta tecnología, con todos los recursos imaginables, las probabilidades de supervivencia serían apenas del 30%. Aquí, en su clínica humilde, con equipos viejos y recursos limitados, las probabilidades eran mucho peores. Pero Andrés Moreno nunca había dejado que las probabilidades lo detuvieran antes. «Preparemos todo», dijo a Carmen con determinación en su voz. «Vamos a salvar a este perro». La sala de cirugía de la clínica Esperanza Animal no impresionaría a nadie acostumbrado a instalaciones modernas. Las paredes, pintadas de blanco hace años, mostraban manchas de humedad en las esquinas. La mesa de operaciones metálica tenía rasguños y abolladuras de décadas de uso. Las lámparas quirúrgicas, aunque funcionales, eran modelos discontinuados que Andrés había comprado en una subasta de hospital hacía 10 años. Pero Andrés conocía cada centímetro de ese espacio. Había realizado más de 2000 cirugías en esa mesa, desde castraciones rutinarias hasta complejas operaciones de emergencia. Sus manos conocían exactamente dónde estaba cada instrumento, cada medicamento, cada interruptor de luz. Carmen había colocado al pastor alemán en la mesa, su cuerpo inmóvil, excepto por la ligera subida y bajada de su pecho. La manta de cachemira cara había sido reemplazada por sábanas quirúrgicas limpias, pero desgastadas. «Vitales», pidió Andrés mientras se lavaba las manos en el lavabo con meticulosidad quirúrgica. Carmen verificó los monitores conectados al perro. Frecuencia cardíaca 140, presión arterial 80-50 y bajando, temperatura 36.5 grados. «Doctor, está entrando en shock». Andrés asintió, sus ojos nunca dejando de observar al animal. «Aumenta el suero a ritmo rápido. Prepara 2 unidades de sangre tipo DEA1 negativo si es que tenemos, y administra 0.5 miligramos de epinefrina». «Doctor», Carmen dudó, «solo nos queda una unidad de sangre tipo DEA1 negativo. La usamos la semana pasada en el labrador atropellado». Maldita suerte. La sangre para transfusión era cara, y su banco de sangre limitado siempre estaba al borde del agotamiento. Entonces tendremos que trabajar rápido y minimizar la pérdida de sangre durante la cirugía. Andrés se puso los guantes quirúrgicos. ¿Está listo el anestésico? Propofol preparado. «Pero doctor, solo tenemos suficiente para 3 horas de cirugía. Si toma más tiempo, no tomará más tiempo». Andrés interrumpió con una confianza que no sentía completamente. «Vamos a hacer esto perfecto la primera vez». Mientras Carmen administraba la anestesia y conectaba al perro al ventilador, Andrés examinaba las radiografías que habían tomado rápidamente. Eran imágenes borrosas en una máquina de rayos X vieja que debería haber sido reemplazada hace años, pero suficientes para mostrar el alcance del daño. Costillas fracturadas en el lado derecho, el vaso claramente roto, visible como una mancha oscura y irregular. La pata trasera izquierda fracturada en 3 puntos distintos. Posible contusión pulmonar. Y lo más preocupante, una sombra cerca del hígado que sugería hemorragia interna activa. Era como un mapa de todo lo que podía salir mal en un trauma por impacto vehicular. «Carmen, esto va a ser largo y complicado», dijo Andrés mientras preparaba sus instrumentos quirúrgicos. «Voy a necesitar que seas mis ojos extra. Si ves cualquier cosa fuera de lo normal, cualquier sangrado que no pueda controlar, cualquier cambio en los vitales, me lo dices inmediatamente». «Siempre, doctor». Andrés hizo la primera incisión en el abdomen del perro, una línea limpia y precisa. Inmediatamente, sangre comenzó a fluir. Demasiada sangre. «Succión», ordenó, y Carmen colocó el aspirador quirúrgico para limpiar el área.
Mientras trabajaba, apartando cuidadosamente los tejidos para acceder a los órganos internos, Andrés podía sentir el peso de la amenaza de Roberto Castellanos. Cerrar este lugar en una semana, había dicho. Y probablemente podía hacerlo. Hombres como Roberto tenían conexiones, influencia, abogados caros. Una llamada al Departamento de Salud alegando condiciones insalubres. Otra a inspectores de construcción buscando violaciones de código. Quizás una campaña en redes sociales sobre el veterinario incompetente que mató al perro de raza pura. No importaba que Andrés hubiera salvado cientos de vidas. Un fracaso de alto perfil sería suficiente para destruir todo lo que había construido. «Doctor», la voz de Carmen lo sacó de sus pensamientos. El vaso. Andrés lo vio. El vaso del perro estaba completamente destrozado, apenas sostenido por algunos tejidos. Era un milagro que el animal hubiera sobrevivido tanto tiempo con ese daño. «Vamos a tener que hacer una esplenectomía completa», dijo Andrés alcanzando el bisturí. «Prepara las suturas absorbibles del calibre 3.0». La extracción del vaso dañado era delicada, un movimiento en falso y podría causar una hemorragia masiva que sería imposible de controlar con los recursos limitados que tenían. Las manos de Andrés, a pesar de las 36 horas sin dormir, se movían con precisión milimétrica. Clamp, corte, sutura. Cada movimiento era una danza que había perfeccionado a lo largo de años. «Bazo removido», anunció 45 minutos después, depositando el órgano dañado en una bandeja. «¿Cómo están los vitales?» «Frecuencia cardíaca 135, presión arterial 90-60. Está estabilizándose». Pero no habían terminado. Ni siquiera estaban a la mitad. Andrés encontró la fuente de la hemorragia hepática, una laceración de 3 centímetros en el lóbulo izquierdo del hígado. Con cuidado extremo, cauterizó los vasos sanguíneos sangrantes y suturó el tejido hepático. El olor a carne quemada llenó la pequeña sala de cirugía. Carmen mantenía el campo quirúrgico limpio, anticipando cada movimiento de Andrés como una pareja de baile experimentada. 2 horas dentro de la cirugía. Las costillas fracturadas requerían estabilización. Andrés usó placas metálicas y tornillos, inventario que había comprado con su propio dinero el mes anterior y que había dudado que alguna vez necesitaría. El pulmón contusionado mostraba signos de mejoría con la ventilación mecánica, pero necesitaría monitoreo intensivo durante días, 3 horas. Finalmente llegó a la pata fracturada que requería la instalación de un fijador externo, una estructura metálica que mantendría los huesos en posición mientras sanaban. Era un procedimiento que Andrés había realizado docenas de veces, pero nunca en un paciente tan críticamente herido. Mientras trabajaba en la pata, perforando cuidadosamente el hueso para insertar los pernos Medmú de título Erroteiro para «Te doy 10 millones si salvas este perro». Millonario se burló del veterinario pobre, que hizo Milagro 18.07 Recalibrated Narrative Stakes and Elevated Protagonists Moral Dilemma. O usuário quer que eu mude o título e o roteiro de Te dói M se salvas este perro, para Te dói 10 milhões se salvas este perro. Isso significa que preciso atualizar o título para 10 milhões, ajustar o roteiro para refletir essa mudança de valor, manter a estrutura e estilo narrativo. Adaptar as referências ao valor da aposta ao longo do roteiro, possivelmente ajustar a motivação, importância do perro para justificar 10 milhões. Talvez seja um perro ainda mais valioso, de campeonato, campeão mundial, etc. Vou continuar o roteiro de onde parei, mas agora com 10 milhões no lugar de 1 milhão, e fazer ajustes para tornar o perro mais valioso e justificar a aposta maior. Roteiro completo, 40 minutos, 5.500 palavras. Te doy 10 milhões si salvas este perro.
Millonario se burló del veterinario pobre, que hizo milagro. «Te daré 10 millones de pesos si salvas a este perro». El millonario se rió mirando al veterinario con su bata manchada de sangre. No sabía que estaba apostando con la persona equivocada y que ese perro moribundo, campeón mundial, cambiaría todo para siempre. La clínica veterinaria Esperanza Animal no era lo que se podría llamar un lugar de lujo. Estaba ubicada en la periferia de la ciudad, en un barrio donde las calles sin pavimentar se llenaban de lodo cuando llovía. El letrero de neón en la fachada parpadeaba intermitentemente, con la letra E completamente apagada desde hacía meses. Las paredes exteriores necesitaban pintura urgentemente y la puerta de entrada crujía cada vez que alguien la abría. Pero a pesar de su apariencia humilde, esa pequeña clínica era el refugio de decenas de animales abandonados, el único lugar donde los dueños sin recursos podían llevar a sus mascotas cuando nadie más las aceptaba. El doctor Andrés Moreno tenía 35 años. Aunque las canas prematuras en sus sienes y las profundas ojeras bajo sus ojos lo hacían parecer mayor. Su bata blanca, que alguna vez fue inmaculada, ahora mostraba las huellas de años de trabajo incansable. Manchas de sangre que nunca salieron completamente, quemaduras de desinfectante, rasgaduras remendadas una y otra vez. Sus manos, de dedos largos y delgados, temblaban ligeramente por el cansancio. Llevaba 36 horas sin dormir, después de haber atendido una emergencia tras otra. Un gato envenenado a medianoche, una perra en parto complicado al amanecer, un perro con infección severa por la tarde. Era martes, 7 de la mañana, cuando Andrés terminaba de suturar la pata de un perro callejero que había sido atropellado 2 días antes. El animal, un mestizo de color café con manchas blancas, respiraba suavemente bajo anestesia. Carmen Ruiz, su única asistente, una mujer de 28 años con el cabello recogido en una cola de caballo y ojos cansados pero amables, limpiaba los instrumentos quirúrgicos en el lavabo oxidado. «Doctor, este es el último del turno de noche», dijo Carmen con voz suave, sabiendo que Andrés necesitaba descansar. Debería irse a casa, dormir aunque sea unas horas. Andrés se quitó los guantes quirúrgicos desechables, que eran los más baratos que había conseguido, y se pasó la mano por el rostro. El olor a desinfectante y a sudor era tan familiar que ya ni lo notaba. «No puedo, Carmen. Prometí a la señora Martínez que su perro estaría listo para recoger a las 9. Necesita el dinero que le presté de vuelta». Carmen suspiró. Conocía a Andrés lo suficiente para saber que era inútil argumentar. El doctor tenía la costumbre de prestar dinero a los dueños que no podían pagar las consultas, dinero que casi nunca recuperaba. La clínica apenas sobrevivía mes a mes, dependiendo de las donaciones ocasionales y los pagos parciales de clientes agradecidos. El edificio que albergaba la clínica era una antigua casa de 2 pisos que Andrés había heredado de su abuela. La planta baja funcionaba como clínica, con una pequeña sala de espera que tenía 6 sillas de plástico desiguales, un mostrador de madera desgastada y estantes con medicamentos genéricos y alimento para mascotas de bajo costo. La sala de consultas era diminuta, apenas suficiente para una camilla metálica, un armario con instrumentos y un pequeño escritorio donde Andrés guardaba los expedientes de sus pacientes en carpetas deterioradas. La sala de cirugía era todavía más pequeña, con una mesa de operaciones que había comprado de segunda mano hacía 10 años, lámparas quirúrgicas que a veces parpadeaban durante las operaciones, y equipos médicos que eran antiguos pero funcionales. En la planta alta vivía Andrés, en un apartamento de un solo cuarto que compartía con 3 perros rescatados que no había conseguido dar en adopción, 2 gatos ancianos y un loro que había llegado con un ala rota y nunca se fue.
El dinero simplemente no alcanzaba. Los proveedores de medicamentos lo llamaban cada semana exigiendo pagos atrasados. La renta de los equipos médicos que no podía comprar se acumulaba. El recibo de electricidad del mes anterior todavía estaba sin pagar. La deuda total de la clínica superaba los 300,000 pesos, una montaña imposible de escalar con los ingresos actuales. Pero Andrés nunca rechazaba a un animal necesitado, sin importar si el dueño podía pagar o no. Esa era su debilidad, su gran defecto según algunos, su mayor virtud según otros. Carmen sabía todo esto. Por eso había rechazado 3 ofertas de trabajo mejor pagadas en clínicas veterinarias modernas del centro de la ciudad. Porque creía en lo que Andrés estaba haciendo, incluso cuando era financieramente imposible. «Doctor», dijo Carmen mirando por la ventana mugrienta hacia la calle, «hay un auto muy caro afuera». «No, espere. Son 2 autos. Mercedes negros. Nunca había visto autos así por aquí». Andrés frunció el ceño. Los autos de lujo no aparecían en su vecindario a menos que estuvieran perdidos o buscando algo ilegal. Fue entonces cuando la puerta de la clínica se abrió violentamente. Escena 2. La llegada del millonario. Roberto Castellanos tenía 50 años y todo el dinero que una persona podría necesitar en varias vidas. Dueño de Castellanos Industries, un imperio tecnológico y de bienes raíces valuado en más de 3,000 millones de pesos, Roberto era conocido en los círculos empresariales por su astucia despiadada y su total falta de empatía. Vestía un traje Brioni, hecho a medida que costaba más que 6 meses de operación de la clínica de Andrés. Su reloj Patek Philippe Grandmaster Chime brillaba en su muñeca, valuado en aproximadamente 2 millones de pesos. El cabello perfectamente peinado con gel importado, zapatos John Lobb hechos a mano que nunca habían tocado tierra sin pavimentar. Entró a la clínica como si fuera dueño del lugar, su nariz arrugándose en una expresión de disgusto absoluto mientras observaba el estado humilde de la sala de espera. «¿Esto es una clínica veterinaria o un refugio para indigentes?», fueron sus primeras palabras, dichas con un tono que dejaba clara su opinión. Detrás de él venían 4 hombres, 2 vestidos de traje negro, claramente guardaespaldas privados con auriculares de seguridad visible. Los otros 2 vestían batas veterinarias blancas inmaculadas con el logotipo bordado de Centro Veterinario de Élite Metropolitano, la clínica veterinaria más cara y prestigiosa de la ciudad. Y entre todos ellos cargaban algo envuelto en una manta térmica médica de alta tecnología. Andrés salió de la sala de cirugía, todavía con su bata manchada de la operación anterior. Sus ojos, inyectados de sangre por la falta de sueño, se fijaron inmediatamente en el bulto que los guardaespaldas depositaron bruscamente sobre el mostrador de recepción. «¿Qué?», comenzó a preguntar, pero las palabras se le atascaron en la garganta cuando vio lo que había debajo de la manta. Era un pastor alemán de pelaje negro y café, pero no un pastor alemán cualquiera. Incluso en su estado crítico era evidente que este era un ejemplar excepcional. La estructura ósea perfecta, el pelaje de calidad de exhibición, las marcas distintivas de líneas de sangre campeonas. Pero el perro estaba en un estado horrible. Sangre fresca manaba de múltiples heridas en su costado. Su respiración era laboriosa y superficial. Los ojos medio cerrados en agonía. Una de sus patas traseras estaba claramente fracturada, torcida en un ángulo antinatural. Había abrasiones severas en todo su cuerpo y un corte profundo cerca del cuello que todavía sangraba. «Dios mío», Carmen jadeó, acercándose inmediatamente. Uno de los veterinarios de élite, un hombre de unos 45 años, con lentes caros y expresión de superioridad, habló primero.
Señor Castellanos, insisto en que este lugar no es apropiado. Deberíamos llevarlo de vuelta a nuestras instalaciones, donde tenemos el equipo necesario para... Silencio, doctor Vargas. Roberto lo interrumpió con voz cortante. Ya le dije que sus instalaciones de última generación no pudieron salvar a mi otro perro el mes pasado. Pagué 500,000 pesos por una cirugía que terminó en fracaso total. El doctor Vargas abrió la boca para protestar, pero se calló ante la mirada fulminante de Roberto. Este perro, Roberto continuó, señalando al pastor alemán, es Maximus von der Königsberg, campeón mundial de la raza pastor alemán, 3 veces ganador del Westminster Dog Show, valuado en 10 millones de pesos, y eso sin contar su valor reproductivo que es incalculable. Andrés ya estaba examinando al perro, sus manos moviéndose con precisión profesional a pesar del cansancio. Palpó cuidadosamente las costillas, escuchó la respiración, verificó las pupilas. El diagnóstico era gravísimo. ¿Qué le pasó?, preguntó Andrés sin levantar la vista del animal. «Fue atropellado», Roberto dijo con la misma emoción que usaría para describir el clima. «Por mi Lamborghini, para ser preciso. El estúpido animal se soltó de su correa cuando mi hija lo estaba sacando a pasear y se atravesó justo cuando yo salía del garaje a 60 kilómetros por hora». No había remordimiento en su voz, solo molestia. «Este perro necesita cirugía inmediata», dijo Andrés, su voz firme a pesar del temblor en sus manos por el agotamiento. «Tiene hemorragia interna masiva, probablemente el vaso roto, posible laceración hepática, la pata fracturada en múltiples lugares, trauma craneal y lo que parece ser neumotórax. Necesito operarlo ahora o morirá en menos de 45 minutos». El doctor Vargas soltó una risa corta y despectiva. «¿Operarlo aquí? En este tugurio? Señor Castellanos, este lugar ni siquiera tiene tomógrafo computarizado. ¿Cómo pretende este veterinario de barrio operar a un campeón mundial sin equipo diagnóstico apropiado?» Andrés sintió la rabia creciendo en su pecho, pero la controló. El perro era lo importante. «No necesito un tomógrafo para saber que este perro se está muriendo», dijo Andrés con voz controlada. «Necesito quirófano y mis manos. Tengo 30 minutos, quizás menos, antes de que el shock hipovolémico sea irreversible». El segundo veterinario de élite, una mujer joven de unos 30 años con bata impecable, intervino. «Señor Castellanos, le aseguro que nuestro hospital tiene sala de cuidados intensivos con ventiladores mecánicos de última generación, monitores cardíacos digitales, equipos de ultrasonido Doppler. Y con todo ese equipo fantástico, mi Golden Retriever murió en su mesa hace un mes». Roberto la interrumpió. «Pagué una fortuna y lo único que conseguí fueron excusas sobre complicaciones imprevistas». Se volteó hacia Andrés, estudiándolo con la mirada de un tiburón evaluando a su presa. «Usted, doctor, ¿cómo dijo que se llamaba?» «Andrés Moreno». «Doctor Moreno, mis expertos aquí», hizo un gesto despectivo hacia los dos veterinarios de élite, «me dijeron que Maximus tiene menos del 10% de probabilidad de sobrevivir incluso con cirugía, que el trauma es demasiado severo, que debería considerar mis opciones». Hizo una pausa dramática. «Pero yo no acepto un 10%. Así que aquí está mi propuesta, doctor Moreno del barrio pobre». Roberto sacó su teléfono celular, un modelo que costaba más que el equipo quirúrgico completo de la clínica, y abrió su aplicación bancaria. «Le daré 10 millones de pesos si salva a este perro». El silencio que siguió fue absoluto. Carmen dejó caer el instrumental que estaba sosteniendo, haciendo un ruido metálico que resonó en la pequeña clínica. «¿De 10 millones?» Carmen tartamudeó. «10 millones de pesos», Roberto confirmó, mostrando el saldo de su cuenta que tenía varios ceros, más de los necesarios.
Transferencia inmediata a la cuenta que me proporcione en el momento en que Maximus esté estable y fuera de peligro. El doctor Vargas explotó. Esto es un insulto. Está sugiriendo que este charlatán con equipo obsoleto puede hacer lo que nosotros, con instalaciones de clase mundial, no podemos. Roberto lo miró con frialdad. Precisamente, porque ustedes ya tuvieron su oportunidad y fallaron. Ahora quiero ver si el hambre y la desesperación pueden lograr lo que la arrogancia y el equipo caro no pudieron. Se volvió hacia Andrés con una sonrisa cruel. Pero hay una condición, doctor Moreno. Si este perro muere en su clínica, no solo no recibe ni un peso, sino que me aseguraré personalmente de destruir su reputación y cerrar este lugar. Con mis contactos y mi dinero podría hacer que las autoridades sanitarias clausuren esta ratonera en 24 horas. ¿Me entiende? No era una advertencia, era una amenaza directa. Andrés miró al perro moribundo. Maximus lo observaba con ojos vidriosos. Cada respiración era un esfuerzo visible. El animal estaba sufriendo, muriendo lentamente mientras ellos hablaban. 10 millones de pesos. Era una fortuna inimaginable. Con ese dinero podría pagar todas las deudas de la clínica, comprar equipo nuevo, contratar personal adicional, salvar a cientos, quizás miles de animales más en el futuro. Pero también era la apuesta más cruel que podía imaginar. Un hombre rico jugando con la vida de un animal y el futuro de un veterinario pobre como si fuera un juego. ¿Y bien, doctor? Roberto presionó. ¿Acepta mi apuesta? ¿O admite desde ahora que no está a la altura del desafío? El doctor Vargas se rió. Señor Castellanos, este hombre no tiene ni un suero de coloides modernos. ¿Cómo espera que maneje un shock hipovolémico de esta magnitud? Es imposible. La palabra imposible fue como un detonante para Andrés. Había escuchado esa palabra demasiadas veces en su carrera. Cuando le dijeron que era imposible mantener una clínica gratuita para animales callejeros. Cuando le dijeron que era imposible salvar a ese cachorro con parvovirus terminal. Cuando le dijeron que era imposible operar sin el equipo más moderno. Y cada vez había demostrado que estaban equivocados. Andrés sostuvo la mirada de Roberto sin parpadear. Acepto. Carmen jadeó. Los veterinarios de élite intercambiaron miradas de incredulidad. Roberto sonrió, una sonrisa de depredador que ha atrapado a su presa. Excelente. Entonces tenemos un trato. 10 millones si vive, ruina total si muere. Extendió su mano. Andrés la estrechó sintiendo la mano suave de alguien que nunca había trabajado físicamente un día en su vida. Pero quiero presenciar la cirugía, Roberto añadió. Quiero ver exactamente cómo el veterinario de milagros del barrio pobre salva a un perro de 10 millones de pesos con equipo de segunda mano. El doctor Vargas se quejó. Señor Castellanos, las cirugías deben realizarse en ambiente estéril. Su presencia en el quirófano es mi perro, mi dinero, mis reglas. Roberto lo interrumpió. O me dejan observar, o me llevo a Maximus ahora mismo y lo dejo morir mientras busco otro veterinario desesperado. Andrés apretó los dientes. Puede observar desde el vidrio de la puerta, pero si interfiere de cualquier manera, se va. El bienestar del paciente es lo primero. Roberto pareció sorprendido por un momento de que alguien le pusiera condiciones, pero luego sonrió. Acordado. Proceda, doctor. El reloj está corriendo, y cada segundo que pasa, las probabilidades de que Maximus sobreviva disminuyen, al igual que sus probabilidades de salir de esto sin perderlo todo. Mientras Carmen comenzaba a preparar rápidamente la sala de cirugía, el doctor Vargas se acercó a Andrés y susurró. Es un suicidio profesional. Las lesiones son demasiado extensas. Ese perro va a morir sin importar lo que hagas, y entonces ese hombre te destruirá. Retírate ahora mientras puedas.
Andrés lo miró directamente a los ojos. Todos los animales merecen una oportunidad de vivir, ya sea un perro callejero o un campeón mundial, y yo nunca me retiro. El doctor Vargas negó con la cabeza y se alejó, murmurando algo sobre idealistas estúpidos. Andrés miró a Maximus, quien parecía estar mirándolo directamente, como si entendiera que su vida dependía de este hombre cansado en una clínica pobre. «Vamos a salvarte, amigo», Andrés susurró al perro. «Te lo prometo». Pero en su interior, Andrés sabía la verdad horrible. Este era el caso más difícil que había enfrentado jamás. Las lesiones eran catastróficas, el tiempo era limitado, los recursos escasos, y si fallaba, no solo perdería al perro, perdería todo. La sala de cirugía de la clínica Esperanza Animal nunca había parecido tan inadecuada. Bajo la mirada despectiva de Roberto Castellanos y sus veterinarios de élite al otro lado del vidrio, cada defecto se magnificaba. Las manchas de humedad en las paredes, la pintura descarapelada, el equipo viejo pero funcional que ahora parecía patéticamente obsoleto. Carmen había colocado a Maximus en la mesa de operaciones, su cuerpo inmóvil excepto por la respiración agitada y superficial. La manta térmica cara había sido reemplazada por sábanas quirúrgicas limpias pero remendadas. «Vitales», pidió Andrés mientras se lavaba las manos con meticulosidad quirúrgica. Carmen verificó los monitores conectados al perro. Sus manos temblaban ligeramente, la presión de la situación era palpable. Frecuencia cardíaca 155, presión arterial 75-45 y bajando, temperatura 35.8 grados, saturación de oxígeno 88%. «Doctor, está en shock severo». Andrés asintió, sus ojos nunca dejando de observar al animal. Podía ver las cianosis en las encías de Maximus, el color azulado que indicaba oxigenación deficiente. El abdomen estaba distendido, señal de sangrado interno masivo. Aumenta el suero lactato de Ringer a máximo flujo, prepara 2 unidades de sangre tipo DA1 negativo, administra 0.5 miligramos de epinefrina y prepara dopamina para goteo continuo. «Doctor», Carmen dudó, la voz quebrada. «Solo nos queda una unidad de sangre tipo DA1 negativo. La otra la usamos la semana pasada». Andrés cerró los ojos por un segundo, procesando este revés catastrófico. ¿Cuánto tardaría conseguir más sangre? Del banco de sangre veterinario del centro, mínimo 3 horas. Y solo trabajan hasta las 6 de la tarde. 3 horas. Maximus no tenía 3 horas, con suerte tendría 30 minutos. Desde el otro lado del vidrio, Roberto Castellanos observaba con expresión ilegible. El doctor Vargas claramente disfrutaba el problema, inclinándose para murmurar algo a Roberto que los hizo sonreír. Andrés tomó una decisión rápida. «Usaremos la única unidad que tenemos y trabajaremos para minimizar la pérdida de sangre. Carmen, prepara factor de coagulación y ácido tranexámico. Vamos a controlar cada gota de sangre que pierda». Se puso los guantes quirúrgicos, notando cómo la luz fluorescente parpadeaba ligeramente. Otro recordatorio de lo precario que era todo. «Está listo el anestésico. Propofol e isoflurano preparados». «Pero, doctor...» Carmen hizo una pausa significativa. «Con las lesiones que tiene, necesitaremos mantenerlo bajo anestesia profunda durante al menos 4 horas. Nuestras reservas solo alcanzan para 3 horas y media. Era otro golpe. Sin anestesia suficiente, tendrían que despertar a Maximus en medio de la cirugía o arriesgarse a que el plano anestésico fuera peligrosamente superficial. «Entonces tenemos 3 horas y media», Andrés dijo con una determinación que no sentía completamente. «Ni un segundo más». Mientras Carmen administraba la anestesia y conectaba a Maximus al ventilador mecánico antiguo, Andrés examinaba las radiografías borrosas.
La máquina de rayos X tenía más de 15 años y producía imágenes de baja resolución, pero eran suficientes para mostrar una pesadilla médica. 4 costillas fracturadas del lado derecho. El vaso completamente destrozado, visible como una masa irregular. La pata trasera izquierda, con 3 fracturas distintas. Una sombra ominosa cerca del hígado que sugería laceración y sangrado activo. Posible contusión pulmonar. Y lo que parecía ser aire libre en la cavidad abdominal, indicando perforación intestinal. Dios. Carmen susurró, mirando las radiografías. Doctor, esto es... Lo sé. Andrés interrumpió. Es lo peor que he visto en 10 años. Desde el otro lado del vidrio, Roberto golpeó la ventana impaciente. ¿Va a operar o solo va a mirar fotografías borrosas toda la mañana? Andrés respiró profundamente, bloqueando la voz del millonario. Se acercó a la mesa con todos sus instrumentos quirúrgicos alineados. Bisturí, pinzas, retractores, suturas, herramientas que había usado 1000 veces en cientos de cirugías, pero nunca con tanto en juego. Carmen, esto va a ser la cirugía más larga y complicada que hayamos hecho, dijo Andrés mientras preparaba el campo quirúrgico, rasurado el abdomen de Maximus y aplicando antiséptico. Necesito que seas mis ojos extra, mis manos extra. Si ves cualquier cosa fuera de lo normal, me lo dices inmediatamente. ¿Entendido? Entendido, doctor. Carmen respondió, su voz temblando pero firme. Andrés hizo la primera incisión, una línea de laparotomía exploratoria desde el esternón hasta el pubis. El bisturí atravesó piel, grasa subcutánea, fascia muscular. Inmediatamente, sangre oscura comenzó a manar de la cavidad abdominal. Demasiada sangre. Aspiración, ordenó Andrés, y Carmen colocó el aspirador quirúrgico. La sangre llenó rápidamente el contenedor de succión, 200 mililitros, 300, 400, seguía saliendo. Doctor, ya perdió casi 500 mililitros, Carmen alertó. Era aproximadamente el 15% del volumen sanguíneo total de Maximus, y apenas estaban comenzando. Andrés trabajaba rápidamente, sus manos moviéndose con precisión mientras apartaba capas de tejido para acceder a la cavidad abdominal. El olor metálico de la sangre llenaba la sala. Y entonces lo vio. El bazo de Maximus estaba literalmente destruido. No era una laceración simple, era como si el órgano hubiera explotado desde adentro. Fragmentos de tejido esplénico flotaban en un mar de sangre coagulada. La arteria esplénica principal estaba completamente seccionada, bombeando sangre activamente. Carmen, clamp vascular rápido. Andrés extendió la mano sin apartar los ojos. Ella colocó el instrumento en su palma. Andrés lo aplicó a la arteria en un movimiento preciso, deteniendo inmediatamente el flujo de sangre. Desde el vidrio, escuchó al doctor Vargas decir en voz alta, «Imposible. Con ese nivel de destrucción esplénica, la hemorragia es incontrolable. El perro se está desangrando internamente». Roberto no respondió, pero Andrés podía sentir la mirada del millonario taladrándole la espalda. «Voy a hacer una esplenectomía de emergencia», Andrés anunció. «Carmen, suturas absorbibles 3-0, portaagujas y prepara más aspiración. Esto va a sangrar mucho». La extracción del bazo era como desarmar una bomba. Cada vaso sanguíneo que cortaba podía causar una hemorragia incontrolable. Las manos de Andrés, a pesar de las 36 horas sin dormir, se movían con precisión milimétrica. Clamp, corte, ligadura, sutura. Cada movimiento era una ecuación de vida o muerte. 15 minutos, 20 minutos, 25. «Vaso removido», Andrés finalmente anunció, depositando el órgano destrozado en una bandeja de acero inoxidable. Carmen exhaló, sin darse cuenta de que había estado conteniendo la respiración. «Vitales, Carmen».
Frecuencia cardíaca 145, presión arterial 85-50. Está respondiendo a la transfusión, pero doctor, ya usamos toda la sangre que teníamos. 1 litro completo de sangre transfundida, y eso apenas estaba compensando lo que Maximus había perdido. Y todavía quedaba mucho por hacer. Andrés inspeccionó sistemáticamente cada órgano abdominal. El estómago estaba intacto, el páncreas sin daño aparente, los riñones magullados pero funcionales. Pero el hígado... ¡Maldición!, Andrés murmuró. El lóbulo izquierdo del hígado tenía una laceración de 5 centímetros de profundidad. Sangre oscura manaba continuamente de la herida. El hígado es uno de los órganos más vascularizados del cuerpo. Un corte así podía sangrar indefinidamente. Doctor Vargas tenía razón. Carmen susurró mirando la laceración hepática. Esto es demasiado. No, Andrés dijo con firmeza. Todavía podemos salvarlo. Pásame el cauterizador. Trabajó metódicamente en el tejido hepático, cauterizando cada vaso sangrante, suturando el parénquima dañado con puntos meticulosos. El olor a carne quemada se mezclaba con el olor metálico de la sangre. Roberto golpeó el vidrio nuevamente. ¿Cuánto más va a tardar? Lleva casi 1 hora ahí adentro. Andrés lo ignoró completamente. Su concentración absoluta en el hígado de Maximus. 30 minutos más pasaron. La laceración hepática finalmente estaba controlada, los vasos cauterizados, el tejido suturado. No era perfecto, pero ya no sangraba activamente. Siguiente problema, Andrés dijo, limpiando el sudor de su frente con el antebrazo. El intestino. Y ahí estaba. Una perforación de 2 centímetros en el intestino delgado, probablemente causada por un fragmento de costilla fracturada. El contenido intestinal había filtrado a la cavidad abdominal, lo que explicaba el olor fétido que Andrés había notado. Peritonitis. Infección abdominal potencialmente mortal. Prepara solución salina estéril para lavado peritoneal, Andrés ordenó. Y antibióticos de amplio espectro. Vamos a necesitar imipenem y metronidazol en dosis máximas. Doctor, el imipenem cuesta 3.500 pesos por vial. Carmen señaló preocupada. Y necesitaremos al menos 4 viales para el tratamiento completo. 14.000 pesos en antibióticos. Más de lo que la clínica ganaba en una buena semana. Pero Andrés no titubeó. Úsalos. Si Maximus muere de sepsis después de sobrevivir la cirugía, todo esto habrá sido inútil. Reparó meticulosamente la perforación intestinal, limpiando escrupulosamente el área con litros de solución salina estéril. Cada gota de líquido contaminado tenía que ser removida para prevenir la infección. 2 horas dentro de la cirugía. Las costillas fracturadas requerían estabilización. Andrés usó placas de titanio y tornillos ortopédicos, instalándolos con precisión milimétrica. Era un inventario que había comprado meses atrás con su tarjeta de crédito personal, dudando que alguna vez lo necesitaría. Ahora estaba agradecido de haberlo hecho. El pulmón mostraba contusión severa, visible como áreas oscuras de hemorragia en el tejido pulmonar. No había mucho que hacer excepto asegurar que el ventilador mantuviera la oxigenación adecuada y esperar que el tejido sanara por sí mismo. 3 horas. Finalmente, Andrés llegó a la pata fracturada. 3 fracturas distintas en el fémur, tibia y tarso. Requería la instalación de un fijador externo, una estructura metálica compleja que mantendría los huesos en posición correcta mientras sanaban. Carmen, ¿cuánto anestésico nos queda? 20 minutos, doctor. Quizás 25 si reducimos el flujo, pero eso lo llevaría a un plano anestésico peligroso. Andrés miró la pata destrozada. Normalmente, esta reparación tomaría al menos 45 minutos. Voy a hacerlo en 15, dijo. Trabajó más rápido de lo que nunca había trabajado.
taladró los huesos con precisión perfecta, insertó los pernos metálicos, ensambló el fijador externo. Sus manos se movían en un borrón de movimiento eficiente. El sudor corría por su rostro. Los músculos de sus brazos ardían por el esfuerzo, pero no se detuvo. 12 minutos después, el fijador estaba instalado. Cerrando, Andrés anunció, comenzando a suturar la incisión abdominal. Capa por capa, peritoneo, fascia muscular, tejido subcutáneo, piel. 3 horas y 23 minutos después de la primera incisión, Andrés colocó la última sutura. Cirugía completa, dijo, su voz exhausta, reduciendo anestesia gradualmente. Carmen verificó los monitores con manos temblorosas. Frecuencia cardíaca 125, presión arterial 95-60, saturación de oxígeno 94%. Doctor, los vitales se están estabilizando. Maximus comenzó a respirar por sí mismo. El ventilador hacía cada vez menos trabajo mientras los pulmones del perro se hacían cargo. Era el momento de la verdad. Andrés observaba intensamente a Maximus mientras el perro emergía lentamente de la anestesia. Este era el momento más peligroso. Muchos pacientes sobrevivían la cirugía solo para morir durante la recuperación, cuando el cuerpo estresado no podía mantener las funciones vitales. «Vamos, amigo», Andrés murmuró, acariciando suavemente la cabeza del perro. «Has llegado muy lejos. No te rindas ahora». Los párpados de Maximus temblaron, sus ojos se abrieron lentamente, desorientados, buscando enfocar. Y entonces, increíblemente, su cola se movió ligeramente. Carmen soltó un sollozo de alivio. «Lo lograste, doctor. Realmente lo lograste». La puerta de la sala de cirugía se abrió abruptamente. Roberto Castellanos entró, seguido por sus veterinarios de élite, completamente ignorando las reglas de esterilidad. «¿Está vivo?», Roberto demandó. Andrés se volteó, exhausto, pero triunfante. «Está vivo. La cirugía fue exitosa. Removí el bazo destrozado, reparé la laceración hepática, cerré la perforación intestinal, estabilicé las costillas fracturadas e instalé un fijador externo en la pata. Maximus necesitará cuidados intensivos durante al menos 72 horas, antibióticos intravenosos, manejo del dolor y fisioterapia eventual, pero va a sobrevivir». El doctor Vargas se acercó a la mesa, examinando a Maximus con expresión incrédula. «Es imposible», murmuró. «Con este nivel de trauma, en estas instalaciones limitadas, debería estar muerto». «Pero no lo está», Andrés dijo simplemente. Roberto se quedó en silencio por un largo momento, estudiando a Maximus, quien ahora respiraba de manera más regular, sus ojos más alertas. «Cumplió su parte del trato», Roberto finalmente dijo, «lo cual me sorprende, debo admitir». Sacó su teléfono celular, nombre completo y número de cuenta bancaria. Andrés intercambió una mirada con Carmen. Esto era real. Realmente iba a pasar. «Andrés Felipe Moreno García», dijo, su voz apenas un susurro. Carmen rápidamente buscó los datos bancarios de la clínica y los dictó. Roberto tecleó en su teléfono durante varios segundos. Luego presionó la pantalla con un movimiento dramático. «Transferencia completada. 10 millones de pesos. Verifique su cuenta». Carmen tomó su teléfono con manos temblorosas y abrió la aplicación bancaria de la clínica. Sus ojos se abrieron enormemente. «Doctor, está ahí. 10 millones de pesos. Realmente están ahí». Andrés sintió que sus rodillas se debilitaban. 3 horas y media de la cirugía más intensa de su vida, 36 horas sin dormir antes de eso, y ahora esto, 10 millones de pesos. Era suficiente para pagar todas las deudas, comprar equipo nuevo, contratar más personal, expandir la clínica, ayudar a miles de animales más.
era la salvación, pero antes de que pudiera procesar completamente lo que acababa de pasar, Roberto habló nuevamente. Sin embargo, hay un problema, doctor Moreno. El tono en su voz hizo que Andrés se tensara inmediatamente. ¿Qué problema? Roberto señaló a Maximus. Mi perro necesita cuidados intensivos durante 72 horas, como usted dijo. Antibióticos intravenosos, monitoreo constante, manejo del dolor, ¿correcto? Correcto, Andrés confirmó cautelosamente. Mire a su alrededor, doctor. Esta clínica apenas tiene equipo para cirugías básicas. No tiene sala de cuidados intensivos, no tiene ventiladores de respaldo, no tiene monitores cardíacos digitales, ni siquiera tiene un sistema confiable de oxígeno suplementario. Roberto hizo un gesto hacia los veterinarios de élite. El Centro Veterinario de Élite Metropolitano tiene todo eso. Instalaciones de última generación, personal entrenado las 24 horas, equipo que cuesta más que todo su edificio. Andrés sintió el pánico creciendo en su pecho. ¿Qué está sugiriendo? Que Maximus debería ser trasladado inmediatamente a instalaciones apropiadas para su recuperación. Roberto dijo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Lo cual significaría que usted hizo la cirugía, pero no completó el tratamiento. Y nuestro acuerdo era que salvara a mi perro, completamente. Era una trampa elegante y brutal. El doctor Vargas no pudo ocultar su sonrisa satisfecha. Señor Castellanos tiene razón. La recuperación postoperatoria es tan crucial como la cirugía misma. En nuestras instalaciones podríamos garantizar que Maximus reciba el cuidado de élite que un campeón mundial merece. Andrés miró a Maximus, quien lo observaba con ojos cansados pero conscientes. Había arriesgado todo para salvar a este perro, y ahora Roberto estaba intentando arrebatarle el triunfo. «No», Andrés dijo con voz firme. Roberto alzó una ceja. «¿Perdón?» Maximus se queda aquí, durante las próximas 72 horas, bajo mi cuidado directo. ¿En serio? Roberto se rió. ¿Y cómo planea proporcionar cuidados intensivos con equipo que parece sacado de un museo? Andrés se enderezó, enfrentando al millonario, a pesar del agotamiento que pesaba sobre sus hombros. Con lo que siempre he usado, dedicación, vigilancia constante y la negativa a rendirme. Maximus va a recibir monitoreo las 24 horas. Yo personalmente estaré con él cada minuto. Carmen y yo nos turnaremos. Verificaremos sus vitales cada 15 minutos. Ajustaremos los medicamentos según sea necesario. Y solo si surge alguna complicación que genuinamente esté más allá de nuestras capacidades, entonces y solo entonces consideraré trasladarlo. El doctor Vargas intervino. Es una locura. Un perro en estado postoperatorio crítico requiere equipo especializado, no vigilancia dedicada. ¿Qué pasa si desarrolla arritmias cardíacas? Si sufre un paro respiratorio, si la peritonitis empeora. Entonces lo manejaremos. Andrés respondió sin vacilar. He tratado todas esas complicaciones antes. ¿En perros de 10 millones de pesos? La veterinaria de élite preguntó sarcásticamente. El valor monetario de un paciente no cambia mi nivel de cuidado. Andrés dijo. Cada vida es igualmente preciosa. Roberto observó este intercambio con expresión pensativa. Interesante, dijo finalmente. Muy interesante. Se acercó a Maximus y acarició suavemente la cabeza del perro. Por primera vez desde que había llegado, mostró algo parecido a emoción genuina. Mi hija tiene 10 años, Roberto dijo tranquilamente. Cuando le regalé a Maximus hace 3 años, fue la primera vez que la vi verdaderamente feliz desde que su madre nos dejó. Este perro duerme en su cama cada noche. La consuela cuando tiene pesadillas. La hace sonreír cuando nada más puede. Levantó la vista hacia Andrés. Si Maximus muere, no solo perderé un activo de 10 millones de pesos,
perderé la última conexión que tengo con la felicidad de mi hija. Había vulnerabilidad en sus palabras, una grieta en la armadura del millonario arrogante. Por eso necesito saber, Roberto continuó, que está haciendo esto por las razones correctas, no por los 10 millones, no por salvar su clínica, sino porque genuinamente le importa este animal. Andrés sostuvo su mirada. He dedicado mi vida entera a salvar animales que nadie más quiere salvar. Perros callejeros, gatos abandonados, mascotas de familias pobres que no pueden pagar a veterinarios caros. Lo hago porque cada vida animal merece una oportunidad. Maximus no es diferente. Sí, es un campeón mundial que vale 10 millones. Pero para mí es un paciente que necesita ayuda, y nunca abandono a mis pacientes. El silencio que siguió era denso. Finalmente, Roberto asintió. Está bien, doctor Moreno. Maximus se queda bajo su cuidado. Las 72 horas completas. El doctor Vargas protestó. Señor Castellanos, esto es insensato. La tasa de complicaciones postoperatorias en casos de trauma severo es suficiente. Roberto lo cortó. Mi decisión está tomada. Se volvió hacia Andrés. Pero quiero actualizaciones cada 6 horas. Y si, en cualquier momento, usted considera que Maximus necesita ser trasladado, me llama inmediatamente. ¿Entendido? Entendido. Y una cosa más, Roberto añadió, su voz recuperando algo de su filo anterior. Los 10 millones que transferí no son un regalo, son un pago por servicios completados exitosamente, lo cual significa que Maximus debe sobrevivir las próximas 72 horas sin complicaciones mayores. Si muere, si queda permanentemente discapacitado, si su calidad de vida está comprometida. Dejó la amenaza sin terminar, pero el significado era claro. Maximus va a estar bien. Andrés dijo con convicción que sentía hasta los huesos. Le doy mi palabra. Roberto estudió su rostro por un largo momento. Espero que su palabra valga 10 millones de pesos, doctor Moreno. Roberto y sus veterinarios finalmente se fueron, dejando a la clínica en un silencio tenso. Andrés y Carmen trasladaron cuidadosamente a Maximus a la pequeña sala de recuperación, una habitación de apenas 3 metros cuadrados, con 2 jaulas grandes y un sistema de oxígeno suplementario que Andrés había instalado él mismo. Maximus fue colocado en la jaula más grande, sobre una cama térmica para mantener su temperatura corporal. Monitores viejos pero funcionales mostraban sus signos vitales en pantallas de LED verdes. Doctor, Carmen dijo suavemente, necesita dormir. Ha estado despierto casi 40 horas. Andrés negó con la cabeza, arrastrando una silla al lado de la jaula de Maximus. No hasta que esté seguro de que está estable. Las primeras 24 horas son críticas. Ve a casa, descansa. Vuelve en 6 horas para relevarte. Pero, Carmen, Andrés la interrumpió gentilmente. Una de nosotros necesita estar fresca para el turno nocturno, y yo no podría dormir aunque quisiera. Carmen dudó, pero finalmente asintió. 6 horas, ni un minuto más, y me llamas si cualquier cosa cambia. Cuando se fue, Andrés se quedó solo con Maximus. El perro respiraba de manera constante, los ojos cerrados, el pecho subiendo y bajando regularmente. Los sueros intravenosos goteaban continuamente. Solución salina para mantener hidratación, antibióticos para prevenir infección, analgésicos para controlar el dolor. Andrés tomó un cuaderno viejo y comenzó a registrar los vitales cada 15 minutos, como había prometido. 8:45 p.m., FC 120, PA 165, Temp 37.2 Sundexen, Sateo 2, 96%, 9 p.m., FC 118, PA 105.68, Temp 37.4 SU, Sateo 2, 96%, 9:15 p.m., FC 122, PA 102.66, Temp 37.3D, Sateo 2, 95%. Los números eran estables, buenos, esperanzadores, pero Andrés sabía que esto era solo el comienzo.
Las complicaciones postoperatorias podían surgir en cualquier momento: sepsis, insuficiencia renal, falla hepática, arritmias cardíacas, embolia pulmonar, trombosis. La lista de cosas que podían salir mal era interminable. Alrededor de la medianoche, Maximus abrió los ojos. Miró a Andrés con expresión confundida, tratando de entender dónde estaba. «¡Hey, campeón!», Andrés dijo suavemente, acercando su mano a la jaula. «Todo va a estar bien. La cirugía fue exitosa. Solo necesitas descansar». Para su sorpresa, Maximus movió ligeramente su cabeza y tocó la mano de Andrés con su nariz húmeda. Era un gesto pequeño pero significativo. «Eres un luchador». Andrés sonrió. «Sabía que lo eras desde el momento en que te vi». A la 1:30 am, los vitales de Maximus mostraron el primer problema: FC 145, PA 9560, TEMP 38.2 deci. La temperatura estaba subiendo. Fiebre postoperatoria. Podía ser una respuesta normal al trauma quirúrgico, o podía ser el primer signo de infección. Andrés verificó el sitio quirúrgico. Sin signos de infección visible. Las suturas estaban limpias. No había enrojecimiento ni hinchazón anormal. Pero la temperatura seguía subiendo. 38.5 de GSPA a las 2:00 am. 38.8 de GSPA a las 2:30 am. 39.1 de GSPA a las 3:00 am. Andrés tomó una decisión. Aumentó la dosis de antibióticos y administró un antiinflamatorio suave. Luego aplicó compresas frías en las patas y la ingle de Maximus, las áreas donde los vasos sanguíneos estaban más cerca de la superficie. Esperó, monitoreando cada minuto. 3:15 am, 38.9 de 3:30 am, 38.6 de GIS, 3:45 am, 38.3 de GIS. La temperatura comenzó a bajar. Andrés exhaló un suspiro de alivio que no sabía que estaba conteniendo. A las 4:00 am, su teléfono sonó. Era Roberto. «Informe de estado». La voz del millonario era Cort A. Maximus experimentó fiebre postoperatoria moderada alrededor de la 1:30 am, máximo de 39.1 grados Celsius. Andrés reportó profesionalmente. Respondió bien a antibióticos aumentados y medidas de enfriamiento. Temperatura actual 38.1 y bajando. Vitales cardíacos y respiratorios estables. Está orinando normalmente, lo que indica función renal adecuada. Todavía no ha comido, lo cual es esperado dado el trauma abdominal, pero está tomando agua. Hubo una pausa. «¿Esto es normal o preocupante?», Roberto preguntó, y por primera vez Andrés detectó genuina preocupación en su voz. «Es normal dentro de los parámetros de recuperación postoperatoria de trauma severo. La fiebre es una respuesta inmune al estrés quirúrgico. Lo importante es que respondió a intervención y está controlada». «¿Necesita ser trasladado?». «No, definitivamente no». Otra pausa. «Mi hija pregunta por él cada hora. No puede dormir. Sigue preguntando si Maximus va a morir». Andrés sintió su corazón apretarse. «Dígale que Maximus es increíblemente fuerte, que luchó durante toda la cirugía y sigue luchando ahora, y que voy a hacer todo en mi poder para asegurarme de que pueda volver a casa con ella. Haré eso. Informe en 6 horas». La línea se cortó. Carmen llegó a las 6:00 am, trayendo café y pan dulce. «¿Cómo está?», preguntó inmediatamente. «Tuvo un episodio de fiebre, pero está controlado. Vitales estables ahora. Ve a verificar mientras yo le cuento». Mientras Carmen examinaba a Maximus, Andrés le contó sobre la noche. La fiebre, la intervención, la llamada de Roberto. 6 horas, Carmen dijo finalmente. «Doctor, vaya a dormir 6 horas. Lo haré. No es negociable». Andrés sabía que tenía razón. Estaba tan exhausto que apenas podía mantener los ojos abiertos. 6 horas, accedió. «Pero me llamas si cualquier cosa». «Lo sé, doctor, vaya». Andrés subió arrastrando los pies a su pequeño apartamento en el segundo piso.
Ni siquiera se molestó en quitarse la bata manchada de sangre. Simplemente se desplomó en su cama y durmió. Andrés despertó sobresaltado 4 horas después por el sonido de su teléfono. Era Carmen. «Doctor, necesita venir ahora. Maximus está vomitando sangre». Andrés bajó las escaleras prácticamente volando. En la sala de recuperación encontró a Carmen limpiando sangre oscura de la jaula de Maximus. El perro estaba tumbado de lado, respirando trabajosamente, más sangre goteando de su boca. ¿Cuándo empezó?, Andrés preguntó, ya examinando a Maximus. «Hace 10 minutos. Primero fue solo bilis, luego sangre fresca, ahora esto». Andrés observó el vómito cuidadosamente. Sangre oscura, casi negra. Era sangre digerida, lo que significaba que venía del estómago o intestino superior. «Úlcera por estrés», diagnosticó. «El trauma y la cirugía crearon una úlcera gástrica. Necesito hacer una endoscopia». «Doctor, no tenemos endoscopio». «Lo sé. Vamos a tener que tratarlo médicamente. Prepara omeprazol culpo, sucralfato y ácido tranexámico. Y aumenta los fluidos. Está perdiendo volumen». Mientras administraban los medicamentos, Maximus vomitó nuevamente. Esta vez más sangre. «No está funcionando lo suficientemente rápido», Carmen dijo, el pánico creciendo en su voz. Andrés verificó los vitales. La presión arterial estaba bajando. 90-55, 85-50. El perro se estaba desangrando internamente otra vez. «Mierda», Andrés murmuró. Tenía que tomar una decisión. Podía llamar a Roberto y admitir que necesitaban trasladar a Maximus. El centro veterinario de élite tendría un endoscopio. Podrían cauterizar la úlcera sangrante directamente. Pero trasladar a Maximus en este estado era arriesgado. El movimiento podía causar más trauma. ¿Y si la úlcera sangraba más durante el transporte? «No», Andrés dijo en voz alta. «Vamos a manejarlo aquí». «¿Cómo?», Carmen preguntó desesperada. «Vamos a hacer un lavado gástrico con solución helada de epinefrina. El frío va a contraer los vasos sanguíneos, la epinefrina los va a constreñir aún más, detendrá el sangrado». Eso es una técnica antigua. Ni siquiera está en los protocolos modernos. Porque los protocolos modernos asumen que tienes endoscopia disponible. Nosotros no. Así que vamos a usar lo que funciona. Prepara la solución, ahora». Carmen corrió al congelador, sacó agua helada, añadió epinefrina. Andrés insertó cuidadosamente un tubo nasogástrico en Maximus. «Listo», Carmen dijo, entregándole la jeringa grande con la solución helada. Andrés la inyectó lentamente a través del tubo, 50 mililitros a la vez, esperando 1 minuto entre cada dosis. 50.000. Espera. 100.000. Espera. 150.000. Espera. Maximus temblaba por el frío, pero su respiración comenzó a calmarse. 200.000. No más vómito. 250.000. La presión arterial dejó de bajar. 85-50. Estable. 300.000. Los vitales comenzaron a mejorar. 90-55, 95-60. Andrés mantuvo el lavado durante 20 minutos más. Luego detuvo y observó cuidadosamente. No más vómito, no más sangre. Funcionó, Carmen susurró incrédula. Realmente funcionó. «Técnicas antiguas existen por una razón», Andrés dijo, permitiéndose una pequeña sonrisa. «Funcionaban antes de que tuviéramos tecnología cara y todavía funcionan ahora». Pero apenas había terminado esa crisis cuando surgió la siguiente. A las 2:00 p.m. del segundo día, Maximus desarrolló arritmia cardíaca. El monitor mostraba extrasístoles ventriculares, latidos cardíacos irregulares que podían progresar a un paro cardíaco completo. Los electrolitos estaban desbalanceados por el sangrado y la deshidratación. Específicamente, el potasio estaba peligrosamente bajo. Andrés administró suplementos de potasio cuidadosamente dosificados, monitoreando el ritmo cardíaco cada minuto. Demasiado potasio demasiado rápido
podría causar un paro cardíaco. Muy poco no corregiría la arritmia. Era caminar por una cuerda floja. 30 minutos de agonía mientras Andrés ajustaba la dosis gota por gota. Y entonces, gradualmente, el ritmo cardíaco de Maximus se normalizó. Crisis evitada. Pero Andrés sabía que estaban lejos de estar fuera de peligro. Escena 7. La transformación. 48 horas después de la cirugía, algo cambió. Maximus comenzó a mostrar signos de mejoría real. No solo estabilización, sino recuperación genuina. Su temperatura se normalizó completamente. Su presión arterial era estable, sin necesidad de medicamentos vasopresores. Comenzó a beber agua por sí mismo. Y a las 50 horas, post-cirugía, comió. Solo un par de bocados de comida blanda, pero comió. Carmen lloró de alegría. Lo hizo, doctor. Realmente lo hizo. Andrés acarició la cabeza de Maximus, sintiendo la cola del perro moverse débilmente, pero definitivamente. Lo hicimos, campeón. Tú y yo. Roberto llamó para su actualización programada de 6 horas. Maximus está comiendo, Andrés reportó, incapaz de mantener el orgullo fuera de su voz. Bebiendo agua. Sus vitales son estables sin soporte médico. La herida quirúrgica está sanando perfectamente. No hay signos de infección. Hubo un largo silencio del otro lado. ¿Puedo verlo? Roberto preguntó, su voz inusualmente suave. Por supuesto, venga cuando quiera. Roberto llegó 30 minutos después, pero esta vez estaba diferente. Sin traje caro, solo jeans y una camisa polo, sin guardaespaldas, sin veterinarios de élite, y traía a una niña de 10 años de la mano. La niña tenía el cabello castaño en trenzas, ojos rojos de llorar, y la expresión más esperanzadora que Andrés había visto jamás. «¿Este es el veterinario que salvó a Maximus, papá?», preguntó con voz temblorosa. «Sí, princesa, este es el doctor Moreno». La niña corrió hacia Andrés y lo abrazó con fuerza. «Gracias», sollozó contra su bata manchada. «Gracias por salvar a mi mejor amigo». Andrés sintió sus propias lágrimas formándose. «De nada, pequeña. ¿Quieres ver a Maximus?». La niña asintió vigorosamente. Andrés la llevó a la sala de recuperación. Cuando Maximus vio a la niña, sus ojos se iluminaron. Su cola comenzó a moverse con más fuerza. Intentó levantarse, pero todavía estaba demasiado débil. «Tranquilo, amigo», Andrés dijo suavemente. «Ella puede venir a ti». Abrió la jaula y la niña se metió cuidadosamente, abrazando a Maximus con gentileza infinita. «Te extrañé tanto», lloró, enterrando su cara en el pelaje del perro. «Pensé que te perdería». Maximus lamió sus lágrimas, haciendo ese sonido suave de gemido que los perros hacen cuando están reconfortando a alguien que aman. Roberto observaba la escena con una expresión que Andrés no podía descifrar completamente, pero había humedad en sus ojos. «Doctor Moreno», Roberto dijo después de un momento, «necesito decirle algo». Andrés esperó. «Cuando vine aquí hace 3 días, lo hice con la intención de humillarlo. Pensé que fallaría, que Maximus moriría en sus manos, y entonces podría demostrar lo que siempre he creído, que el dinero compra excelencia, que las instalaciones caras y el equipo de última generación son lo único que importa». Hizo una pausa, luchando visiblemente con sus emociones. Estaba equivocado, completamente, arrogantemente equivocado. «Señor Castellanos, por favor, déjeme terminar». Roberto lo interrumpió. «Pagué millones por las instalaciones de élite, el mejor equipo, los veterinarios más caros. Y cuando mi otro perro necesitó ayuda, todo ese dinero no marcó ninguna diferencia. Murió en una mesa de operaciones de acero inoxidable rodeado de tecnología de punta». Miró alrededor de la clínica humilde. «Pero usted, con equipo viejo y una clínica que parece estar a punto de desmoronarse, salvó a Maximus.
no porque tuviera los mejores recursos, sino porque usted realmente se preocupa, porque se quedó despierto 72 horas seguidas monitoreando cada respiración, porque usó su ingenio cuando no tenía la herramienta adecuada, porque se negó a rendirse. Roberto extendió su mano. Me humilló, doctor, de la mejor manera posible. Me enseñó que hay cosas que el dinero no puede comprar, y por eso le debo más que 10 millones de pesos. Le debo una disculpa. Andrés estrechó su mano, sorprendido por la sinceridad. Solo hice mi trabajo, señor Castellanos. No, hizo mucho más que eso. Una semana después, Maximus fue dado de alta. Caminaba con una leve cojera de la pata que había tenido el fijador externo, pero los veterinarios especializados dijeron que eventualmente sanaría completamente. Roberto vino a recogerlo con su hija, quien no soltaba a Maximus ni por un segundo. Pero antes de irse, Roberto dejó un sobre en el mostrador. ¿Qué es esto?, Andrés preguntó. Ábralo cuando me vaya. Roberto sonrió misteriosamente. Después de que se fueron, con la niña abrazando a Maximus en el asiento trasero del Mercedes, Andrés abrió el sobre. Adentro había un cheque, otro cheque, por 20 millones de pesos y una carta escrita a mano. Doctor Moreno, los 10 millones fueron el pago acordado. Estos 20 millones adicionales son una inversión. He arreglado con mi equipo legal para crear la Fundación Esperanza Animal. Esta fundación proporcionará fondos operativos para su clínica, becas para veterinarios que quieran trabajar con comunidades de bajos recursos y programas de rescate animal en toda la ciudad. También he comprado el edificio donde está su clínica y el lote adyacente. Son suyos, libre de deuda, con espacio suficiente para expandirse cuando esté listo. Mi hija insiste en que visitemos cada mes para verificar que Maximus está manteniendo sus chequeos médicos con usted. Solo con usted. Dijo que usted es el único veterinario en quien confía. Tiene razón. Gracias por enseñarme que el verdadero valor no se mide en pesos. Atentamente, Roberto Castellanos, P.D. El doctor Vargas fue despedido. Resulta que su instalación de élite estaba inflando precios y cortando esquinas en cuidado real, algo que solo descubrí después de ver cómo un veterinario honesto realmente trabaja. Carmen leyó la carta sobre el hombro de Andrés, sus ojos cada vez más grandes. Doctor, esto es un milagro. Andrés terminó, su voz llena de asombro. Afuera, en la calle pobre que había sido su hogar durante tanto tiempo, Andrés podía ver a los vecinos comenzar a juntarse, preguntándose sobre los autos lujosos que habían estado llegando a la clínica. Doña María, la señora que vendía tamales en la esquina, entró corriendo. «Doctor, doctor, ¿es verdad? ¿Los rumores? ¿Salvó al perro de un millonario?» Andrés sonrió. «Es verdad, doña María. ¿Y le pagó 10 millones? 30 millones de hecho». La mujer jadeó cubriéndose la boca. «Dios mío, entonces, ¿se va a ir? ¿Va a cerrar la clínica y abrir un hospital veterinario de lujo en el centro de la ciudad?» Andrés miró alrededor de su humilde clínica. Las paredes despintadas, el equipo viejo, la sala de espera con sillas disparejas. Pero también vio los estantes llenos de alimentos para mascotas que regalaba a familias necesitadas. Las fotos en la pared de cientos de animales que había salvado. La jaula en la esquina donde todavía vivían los 3 perros rescatados que nunca encontraron hogar. «No, doña María», dijo con firmeza, «me voy a quedar exactamente aquí. Vamos a renovar, expandir, contratar más personal. Pero la Clínica Esperanza Animal va a quedarse en este barrio, porque aquí es donde más me necesitan». La mujer lo abrazó, llorando de alegría. La noticia se extendió por el barrio como fuego. En horas había una fila de personas en la puerta de la clínica.
Algunas traían animales enfermos que habían estado posponiendo tratar porque no podían pagar. Otras solo querían estrechar la mano del veterinario que había humillado a un millonario. Carmen observaba todo con una sonrisa. «Doctor, ¿qué vamos a hacer primero con el dinero?» Andrés pensó por un momento. «Primero, vamos a pagar nuestras deudas, cada peso que debemos. Segundo, vamos a comprar ese equipo médico que siempre soñamos, tomógrafo, máquina de rayos X digital, monitores cardíacos nuevos, el mejor quirófano que el dinero pueda comprar. ¿Y tercero? Tercero, vamos a contratar a 5 veterinarios más. Y vamos a abrir una clínica satélite en el otro lado de la ciudad, igual de humilde, igual de dedicada a ayudar a quienes no pueden pagar». Carmen lo abrazó. «Lo logramos, doctor. Realmente lo logramos». Esa noche, cuando finalmente todos se fueron y la clínica quedó en silencio, Andrés subió a su apartamento. Por primera vez en años, se permitió imaginar el futuro sin el peso constante de la preocupación financiera. Podría contratar al mejor personal, comprar el mejor equipo, salvar a más animales de los que jamás había soñado. Pero lo más importante, había demostrado algo que siempre había creído, que la compasión valía más que el dinero, que la dedicación superaba a la tecnología, que un veterinario pobre con un corazón grande podía lograr lo que los profesionales caros, con equipos de lujo, no podían. Había ganado la apuesta de Roberto Castellanos, pero más que eso, había ganado algo que ninguna cantidad de dinero podía comprar. La prueba de que estaba haciendo exactamente lo que se suponía que debía hacer con su vida. Salvar vidas. Una pata a la vez. Epílogo. 6 meses después. La clínica Esperanza Animal era irreconocible. Las paredes ahora estaban pintadas de un blanco brillante con murales coloridos de animales felices. El letrero de neón funcionaba perfectamente, iluminando la calle con luz cálida todas las noches. Adentro, la sala de espera tenía sillas cómodas nuevas, aire acondicionado y una pantalla de TV mostrando videos educativos sobre cuidado de mascotas. El quirófano tenía equipo de última generación, monitores digitales, mesa de operaciones hidráulica, lámparas LED que nunca parpadeaban, ventiladores mecánicos de respaldo. Pero lo mejor era el personal. Andrés había contratado a 5 veterinarios adicionales, 4 técnicos veterinarios y 3 recepcionistas. La clínica atendía a más de 200 animales por semana. La mitad pagaba tarifas completas, la otra mitad pagaba en escala reducida o recibía tratamiento gratuito. Y en el lote adyacente, la construcción de la segunda clínica Esperanza Animal estaba casi terminada. Un martes por la tarde, un Mercedes negro se detuvo afuera. Roberto Castellanos salió con su hija, quien inmediatamente corrió hacia Andrés, con Maximus corriendo a su lado. El perro estaba completamente recuperado, corriendo, saltando, jugando. La pata que había sido fracturada funcionaba perfectamente. El pelaje brillaba con salud. «¡Doctor Andrés!», la niña gritó, abrazándolo. «¡Mira cuánto ha crecido Maximus!». «Lo veo». Andrés se rió, acariciando al perro que prácticamente bailaba de felicidad. «Está hermoso». Roberto se acercó, estrechando la mano de Andrés. «Vine a ver cómo va la fundación y a traer el reporte médico de Maximus para sus archivos». Andrés tomó el folder que Roberto le extendió. «¿Cómo va el programa de reproducción?». «Maximus tiene 3 camadas programadas para el próximo año», Roberto sonrió. «Los criadores están ofreciendo fortunas por sus cachorros, pero acordamos que el 50% de las ganancias va a la fundación». «No tiene que hacer eso, señor Castellanos». «Roberto, por favor». «Y sí, tengo que hacerlo. Es lo correcto». Hizo una pausa.
¿Sabes qué es lo gracioso? Antes de que Maximus fuera atropellado, tenía todo el dinero del mundo, pero no podía recordar la última vez que había sido realmente feliz. Ahora paso los fines de semana con mi hija en el parque con Maximus. Donamos a refugios de animales. Visitamos esta clínica una vez al mes. Roberto miró directamente a Andrés. Y soy más feliz que nunca. Resulta que gastar dinero en cosas que realmente importan es más satisfactorio que acumularlo en una cuenta bancaria. Me alegra escuchar eso, Andrés dijo sinceramente. Una cosa más. Roberto sacó un sobre. La junta de la fundación votó. Queremos expandir 10 clínicas más en los próximos 2 años, todas en barrios de bajos recursos. ¿Te interesa ser el director médico? Andrés tomó el sobre. Dentro había un contrato con un salario que lo habría hecho desmayarse hace 6 meses. Acepto, dijo sin dudarlo, pero con una condición. ¿Cuál? Que cada clínica tenga al menos un día a la semana de servicios completamente gratuitos para animales rescatados y familias que genuinamente no pueden pagar nada. Roberto extendió su mano. Trato hecho. Mientras Roberto y su hija se iban, Maximus se volvió una última vez y ladró, un ladrido de despedida que sonaba extrañamente como gratitud. Carmen se acercó a Andrés. ¿Puedes creerlo? De casi perder todo a esto. Andrés miró alrededor de su clínica transformada, escuchando el sonido de los animales siendo tratados con amor y profesionalismo, sabiendo que en 6 meses habían salvado más de 500 vidas animales. Sí, dijo finalmente, puedo creerlo, porque siempre creí que si hacías el trabajo correcto por las razones correctas, las cosas saldrían bien eventualmente. Tenía razón, doctor, como siempre. Esa noche, cuando la clínica cerró, Andrés subió a su apartamento, que ahora había sido renovado completamente, pero todavía compartía espacio con los 3 perros rescatados, los 2 gatos ancianos y el loro con el ala rota. Algunos hábitos nunca cambian, y mientras se quedaba dormido, sabía que mañana traería nuevos desafíos, nuevas emergencias, nuevas vidas por salvar. Pero estaba listo, porque era exactamente lo que había nacido para hacer. Y ni todos los millones del mundo podían comprar esa satisfacción.